9. Todo esto y otras cosas que irán saliendo se lo contaba Horacio a su damita, y ésta lo escuchaba con deleite, confirmándose en la creencia de que el hombre que le había deparado el cielo era una excepción entre todos los mortales, y su vida lo más peregrino y anómalo que en clase de vida de jóvenes se pudiera encontrar, como que casi parecía vida de un santo digna de un huequecito en el martirologio. Cogióme aquel suceso, prosiguió Díaz, a los 28 años, con hábitos de viejo y de niño, pues por un lado la terrible disciplina de mi abuelo había conservado en mí una inocencia y desconocimiento del mundo impropios de mi edad, y por otro poseía virtudes propiamente seniles, inapetencias de lo que apenas conocía, un cansancio, un tedio que me hicieron tener por hombre entumecido y anquilosado para siempre. Pues, señor, debo decirte que mi abuelo dejó un bonito caudal, amasado cuarto a cuarto en aquella tienda asquerosa y maloliente. A mí me tocaba una quinta parte. Diéronme una casa muy linda en Villajoyosa, 2 finquitas rústicas y la participación correspondiente en la droguería, que continúa con la razón social de sobrinos de Felipe Díaz. Al verme libre, tardé en reponerme del estupor que mi independencia me produjo. Me sentía tan tímido que al querer dar algunos pasos por el mundo, me caía, hija de mi alma, me caía, por no haber ejercitado en mucho tiempo las piernas. Mi vocación artística, ya desatada de aquel freno maldito, me salvó, hízome hombre. Sin cuidarme de intervenir en los asuntos de la testamentaría, levanté el vuelo y del primer tirón me planté en Italia, mi ilusión, mi sueño. Había llegado a pensar que Italia no existía, que tanta belleza era mentira, engaño de la mente. Corría ya y... ¿qué había de suceder? Era yo como un seminarista sin vocación a quien sueltan por esos mundos después de 15 años de forzosa virtud. Ya comprenderás. El contacto de la vida despertó en mí deseos locos de cobrar todo lo atrasado, de vivir en meses los años que el tiempo me debía, estafándomelos de una manera indigna, con la complicidad de aquel viejo maniático. ¿No me entiendes? Pues en Venecia me entregué a la disipación, superando con mi conducta mis propios instintos, pues no era el niño viejo tan vicioso que aparentaba serlo por desquite, por venganza de su sosería y ridiculez pasadas. Llegué a creer que si no extremaba el libertinaje, no era bastante hombre, y me recreaba mirándome en aquel espejo, inmundo si se quiere, pero en el cual me veía mucho más airoso de lo que fui en la trastienda de mi abuelo. Naturalmente, me cansé. Claro. En Florencia y Roma, el arte me curó de aquel afán diabólico, y como mis pruebas estaban hechas y ya no me atormentaba la idea de doctorarme de hombre, dediquéme al estudio. Copiaba, atacando con brío el natural. Pero mientras más aprendía, mayor suplicio me causaba la deficiencia de mi educación artística. En el color íbamos bien, lo manejaba fácilmente, pero en el dibujo, cada día más torpe. ¡Cuánto he padecido! Y qué vigilias, qué afanes día y noche, buscando la línea, luchando con ella y concluyendo por declararme vencido, para volver enseguida a la espantosa batalla, con brío, con furor. ¡Qué rabia! Pero no podía ser de otra manera. Como de niño no cultivé el dibujo, costábame Dios y ayuda encontrar un contorno. Te diré que en mis tiempos de esclavitud, al trazar números sin fin en el escritorio de don Felipe, me entretenía en darles la intención de formas humanas. A los 7 les imprimía cierto aire jaquetón, como si rasgase un escorzo de hombre. Con los 8 apuntaba un contorno de seno de mujer. Y qué sé yo, los 3 me servían para indicar el perfil de mi abuelo, semejante al pico de una tortuga. Pero este ejercicio pueril no bastaba. Faltábame el hábito de ver seriamente la línea y de reproducirla. Trabajé, sudé, renegué, y por fin algo aprendí. Un año pasé en Roma entregado en cuerpo y alma al estudio formal, y aunque tuve también allí mis borracheritas del género de las de Venecia, fueron más reposadas, y ya no era yo el zangolotino que llega tarde al festín de la vida, y se come precipitadamente con atrasado apetito los platos servidos ya, para ponerse al nivel de los que a su debido tiempo empezaron. De Roma me volví a Alicante, donde mis tíos arreglaron la herencia, asignándome la parte que quisieron, sin ninguna desavenencia ni regateo por mi parte, y di mi último adiós a la droguería, transformada y modernizada, para venirme acá, donde tengo una tía que no me la merezco, más buena que los ángeles, viuda sin hijos, y que me quiere como a tal y me cuida y me agasaja. También ella fue víctima del que tiranizó a toda la familia.
como que solo le pasaba una peseta diaria, y en todas sus cartas le decía que ahorrase. Apenas llegué a Madrid, tomé el estudio y me consagré con alma y vida al trabajo. Tengo ambición, deseo el aplauso, la gloria, un nombre. Ser cero, no valer más que el grano que, con otros iguales, forma la multitud, me entristece. Mientras no me convenzan de lo contrario, creeré que me ha caído dentro una parte, quizá no grande, pero parte al fin, de la esencia divina que Dios ha esparcido sobre el montón, caiga donde cayere. Te digo algo más. Meses antes de descubrirte padecí en este Madrid unas melancolías. Encontrábame otra vez con mis 30 años echados a perros, pues aunque conocía un poco la vida y los placeres de la mocedad, y saboreaba también el goce estético, faltábame el amor, el sentimiento de nuestra fusión en otro ser. Entreguéme a filosofías abstrusas, y en la soledad de mi estudio, bregando con la forma humana, pensaba que el amor no existe más que en la aspiración de obtenerlo. Volví a mis tristezas amargas de adolescente. En sueños veía siluetas, vaguedades tentadoras que me hacían señas, labios que me siseaban. Comprendí entonces las cosas más sutiles, las psicologías más enrevesadas parecíanme tan claras como las 4 reglas de la aritmética. Te vi al fin. Me saliste al encuentro. Te pregunté si eras tú. No sé qué te dije. Estaba tan turbado que debiste de encontrarme ridículo. Pero Dios quiso que supieras ver lo grave y serio a través de lo tonto. Nuestro romanticismo, nuestra exaltación, no nos parecieron absurdos. Nos sorprendimos con hambre atrasada, el hambre espiritual noble y pura que mueve el mundo, y por la cual existimos, y existirán miles de generaciones después de nosotros. Te reconocí mía, y me declaraste tuyo. Esto es vivir. ¿Lo demás qué es? Dijo, y Tristana, atontada por aquel espiritualismo, que era como bocanadas de incienso que su amante arrojaba sobre ella con un descomunal botafumeiro, no supo responderle. Sentía que dentro del pecho le pataleaba la emoción, como un ser vivo más grande que el seno que lo contiene, y se desahogaba con risas frenéticas o con repentinos y ardientes chorretazos de lágrimas. Ni era posible decir si aquello era en ambos felicidad o una pena lacerante, porque uno y otro se sentían como heridos por un aguijón que les llegaba al alma, y atormentados por el deseo de un más allá. Tristana, particularmente, era insaciable en el continuo exigir de su pasión. Salía de repente por el registro de una queja amarguísima, lamentándose de que Horacio no la quería bastante, que debía quererla más, mucho más. Y él concedía sin esfuerzo el más, siempre más, exigiendo a su vez lo mismo. Contemplaban al caer de la tarde el grandioso horizonte de la sierra, de un vivo tono de turquesa, con desiguales toques y transparencias, como si el azul purísimo se derramase sobre cristales de hielo. Las curvas del suelo desnudo, perdiéndose y arrastrándose como líneas que quieren remedar un manso oleaje, le repetían aquel más, siempre más, ansia inextinguible de sus corazones sedientos. Algunas tardes, paseando junto al canalillo del oeste, ondulada tira de oasis que ciñe los áridos contornos del terruño madrileño, se recreaban en la palidez bucólica de aquel vallecito en miniatura. Cantos de gallo, ladridos de perro, casitas de labor, el remolino de las hojas caídas, que el manso viento barría suavemente, amontonándolas junto a los troncos, el asno, que pacía grave con mesura, el ligero temblor de las más altas ramas de los árboles, que se iban quedando desnudos. Todo les causaba embeleso y maravilla, y se comunicaban las impresiones, dándoselas y quitándoselas, como si fuera una sola impresión que corría de labio a labio y saltaba de ojos a ojos. Regresaban siempre a hora fija, para que ella no tuviese bronca en su casa, y sin cuidarse de Saturna, que los esperaba, iban del brazo por el camino de aceiteros, al anochecer, más silencioso y solitario que la mala de Francia. Al lado de occidente veían el cielo inflamado, rastro espléndido de la puesta del sol. Sobre aquella faja se destacaban, como crestería negra de afiladas puntas, los cipreses del cementerio de San Ildefonso, cortados por tristes pórticos a la griega, que media luz parecen más elegantes de lo que son. Pocas habitaciones hay por allí, y poca o ninguna gente encontraban a tal hora. Casi siempre veían 1 o 2 bueyes desuncidos, echados, de esos que por el tamaño parecen elefantes, hermosos animales de raza de Ávila, comúnmente negros, con una cornamenta que pone miedo en el ánimo más valeroso.
bestias inofensivas a fuerza de cansancio, y que, cuando las sueltan del yugo, no se cuidan más que de reposar, mirando con menosprecio al transeúnte. Tristana se acercaba a ellos hasta poner sus manos en las astas retorcidas, y se hubiera alegrado de tener algo que echarles de comer. «Desde que os quiero», a su amigo decía, «no tengo miedo a nada, ni a los toros ni a los ladrones. Me siento valiente hasta el heroísmo, y ni la serpiente boa ni el león de la selva me harían pestañear». Cerca ya del antiguo depósito de aguas, veían los armatostes del tío Vivo, rodeados de tenebrosa soledad. Los caballitos de madera, con las patas estiradas en actitud de correr, parecían encantados. Los balancines, la montaña rusa, destacaban en medio de la noche sus formas extravagantes. Como no había nadie por allí, Tristana y Horacio solían apoderarse durante breves momentos de todos los juguetes grandes con que se divierte el niño pueblo. Ellos también eran niños. No lejos de aquel lugar, veían la sombra del depósito viejo, rodeado de espesas masas de árboles, y hacia la carretera brillaban luces, las del tranvía o coches que pasaban, las de algún merendero en que todavía sonaba rumor pendencioso de parroquianos retrasados. Entre aquellos edificios de humilde arquitectura, rodeados de banquillos paticojos y de rústicas mesas, esperábale Saturna, y allí era la separación, algunas noches tan dolorosa y patética como si Horacio se marchara para el fin del mundo o Tristana se despidiera para meterse monja. Al fin, después de mucho tira y afloja, conseguían despegarse, y cada mitad se iba por su lado. Aún se miraban de lejos, adivinándose más que viéndose entre las sombras de la noche.